Bienvenidos a todos, buenos días. Vamos a comenzar a las ponencias, este segundo día de ponencia. En primer lugar, nos gustaría agradecer a los organizadores de las mismas por habernos invitado a participar como ponentes en las mismas. Y bueno, en primer lugar, la primera ponente es Cristina de Andrés Gil, que desarrolla su tesis doctoral en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de Productos Vegetales del Instituto de la Grasa. Su ponencia se titula Síntesis de cera en semillas de girasol. Y bueno, cuando quieras pues puedes comenzar. Vale, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Bueno, pues buenos días. Como bien han dicho, mi nombre es Cristina y trabajo aquí en el Instituto de la Grasa, en el grupo de Genética y Bioquímica de lípidos de semilla. Estoy en mi último año de tesis doctoral y hoy os voy a hablar un poquito acerca de mi trabajo de investigación, que es la síntesis de ceras en semillas de girasol. Primero os voy a lanzar una pregunta súper fácil porque es muy tempranito y es que ¿qué es lo primero que hacéis cuando os vais a comer una pepa de girasol? Quitarle la cáscara, ¿verdad? Bien, pues entre esos compuestos que nosotros desechamos, entre las cubiertas, se encuentran unos compuestos que se llaman ceras. Las ceras son compuestos de cadena larga de carbono. La cadena de carbono es como su esqueleto y está formado por átomos de carbono unidos entre sí mediante enlaces químicos. Bueno, pues este esqueleto de carbono es muy largo en la cera y está formado cuando reacciona el ácido carboxílico de un ácido graso con un alcohol. Esta reacción se llama reacción de esterificación y da lugar a un éster de cera. Podemos ver que la parte izquierda del éster pertenece al ácido graso y la parte derecha al alcohol. Bien, pues estos compuestos, las ceras, están dentro de la clasificación de lípidos simples o neutros, como podemos ver arriba, y que sean moléculas lipídicas tan largas les confiere una serie de propiedades, como una alta insolubilidad en agua y un punto de fusión muy elevado. ¿Esto qué quiere decir? Que a temperatura ambiente las ceras son sólidas y necesitan una temperatura muy alta para pasar a estado líquido. Estas propiedades las hace idóneas para funciones de protección y aislamiento. Bien, ¿y dónde están estas ceras para que puedan proteger y aislar? Pues en el caso de las plantas, como ya he dicho, están en la superficie de semillas, como hemos visto con la semilla de girasol, la superficie de tallo, hojas, flores o raíces. Se sintetizan en la superficie ya que actúan como defensa frente a insectos patógenos, evitan las pérdidas excesivas de agua o controlan los cambios de temperatura, entre otras muchas funciones. Pero no solo se encuentran en las plantas, seguro que más de uno ya está pensando en este tipo de ejemplo. Los animales también sintetizan ceras para protegerse, en la piel, en el pelo, en las plumas, en la superficie de los insectos, o por ejemplo los mamíferos sintetizamos ceras, producimos ceras en el oído y sirven como barrera entre el exterior y el tímpano. O por ejemplo la cera de abejas. Las abejas producen un tipo de cera que es más especial, ya que no protege, sino que sirve como material para la construcción de panales. Y por último, los microorganismos también pueden sintetizar ceras, pueden producir ceras en sus paredes celulares. Gracias a sus propiedades, pues también las ceras son ampliamente usadas en la industria farmacéutica, química o cosmética. Por ejemplo, para el recubrimiento de fármacos, en diversas cremas, en detergentes, por ejemplo, para recubrir la superficie de suelos o en la industria de la pintura, y también en la industria cosmética, pues en ceras depilatorias, bálsamos de labios y muchos champús y cremas para la piel y la cara. Y volviendo a las ceras vegetales, y en concreto a las ceras del aceite de girasol, un problema que existe es que en la extracción de este aceite se usan unos disolventes que disuelven el aceite, pero también disuelven las ceras. Por lo tanto, en el proceso de extracción se extraen junto con el aceite y esto le causa una turbidez al aceite que no es deseada por el consumidor. Esto es un inconveniente y hay que someter al aceite a un proceso extra de refinado que se llama descerado, que implica bajar mucho las temperaturas para que las ceras se solidifiquen, formen cristales y se puedan filtrar. El problema es que parte del aceite también se pierde en este filtrado,
ya que se queda pegado a esos cristales de cera. Por lo tanto, se incrementan mucho los costes de este proceso de extracción. Y aquí entra mi trabajo de investigación, que es identificar y estudiar el comportamiento de los genes que producen ceras en la semilla de girasol, y estos son las reductasas de ácidos grasos y las sintasas de cera. Forman parte de dos reacciones consecutivas enzimáticas en las que se parte de ácidos grasos de cadena muy larga, que son reducidos por parte de estos genes, las reductasas de ácidos grasos, para dar lugar a alcoholes. Estos alcoholes, como ya he dicho antes, se unen con ácidos grasos y reaccionan en una reacción de esterificación para dar lugar a ésteres de cera. Y esta reacción está catalizada por las sintasas de cera. Bien, pues tras la identificación de los genes responsables en esta producción de cera, gracias a herramientas bioinformáticas, se procede a analizar la expresión de estos genes en diferentes estadios de desarrollo de la semilla. Se seleccionan los que más se expresan y estos se transforman en otros organismos, como pueden ser bacterias como Escherichia coli, levaduras como Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan y la cerveza, y otras plantas modelos como Arabidopsis thaliana o Nicotiana benthamiana, que son plantas modelos ya que se conoce muy bien su genoma y son de fácil cultivo. Bien, pues una vez que tenemos estos organismos transgénicos que están expresando los genes que quiero analizar de girasol, procedemos a extraerle los lípidos para ver si esa inserción de los genes ha causado algún cambio en la composición o cantidad de lípidos que se generan, de lípidos y de cera. Por lo tanto, estudiamos el perfil lipídico de todas las poblaciones. Como conclusión, pues se han identificado efectivamente genes implicados en esta producción de ceras en la semilla de girasol. Los genes responsables se expresan sobre todo en la cáscara y al extraer las ceras de la pipa de girasol, la mayoría provienen de estas cáscaras. Y el saber dónde se expresan y cómo actúan estos genes puede ayudar pues, a mejorar los procesos de extracción, a hacerlos más rentables y así como a producir ceras sintéticas de gran interés industrial que sean pues, más sostenibles, que provengan de fuentes más sostenibles. Para finalizar, quería hacer hincapié en la importancia de la ciencia básica o fundamental para el desarrollo de la ciencia, ya que es el paso previo, es la base que se necesita para hacer ciencia aplicada, por lo que limitarla sería limitar el desarrollo científico, tecnológico y económico. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos un ratito para hacerle preguntas a la ponente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para ella? Días. Bueno, gracias primero por tu ponencia, Cristina. Y algo que me interesa bastante y es que cuando has hablado de pues, la obtención de los resultados, has contado un poco por encima que has utilizado unas herramientas bioinformáticas y sinceramente pues me gustaría saber qué tipo de herramientas son y cómo se utilizan. Muy bien. Pues hay un repositorio de genoma del girasol y de genoma de muchos organismos, una base de datos con todo el genoma y lo que hacemos es comparar otros genes que ya se han estudiado, por ejemplo, otras reductasas, otras sintasas de otros organismos que ya se han estudiado, como por ejemplo las de Arabidopsis, que es un genoma bastante estudiado, y comparar cuánto se parecen a las partes del genoma de girasol para identificar las reductasas y las sintasas en ese genoma. Y es por homología, o sea, por porcentaje de similitud con ese genoma de esos genes que ya se han caracterizado antes. Muchas gracias por tu pregunta. Hola Cristina, bueno, enhorabuena por tu presentación. Quería preguntarte por qué has dicho que la mayoría de las ceras se encuentran en la cubierta de
de la pipa. Pero cuando se extrae el aceite, ¿esas pipas se pelan o se extrae directamente con la cáscara? Pues hay diferentes métodos de extracción, pero creo que se extrae con la cáscara también. Lo que pasa es que otros métodos utilizan un descerado parcial, porque yo creo que si la desceran totalmente pierden muchos componentes. Entonces creo que se utiliza entera o parcialmente descerada. Gracias, Mónica. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues yo tengo una pregunta, y es que, bueno, esta modificación o esta sustitución en el genes y demás, ¿sabéis o tenéis una aproximación del el porcentaje que supondría de reducción de ceras con respecto al método tradicional de extracción del aceite de girasol? O sea, nosotros no hemos modificado ningún girasol, hemos modificado con esos genes, hemos modificado otros organismos, y lo que estamos viendo simplemente es, para saber la actividad de esos genes, el cambio que producen. A lo mejor producen más ceras que... O sea, no queremos que no produzcan ceras, simplemente queremos saber ese cambio que generan y los sustratos que utiliza y el tipo de ceras, porque hay ceras de muchas longitudes de cadena, y ya sabiendo esa actividad de esos genes, pues poder incidir en un futuro, para girasoles transgénicos de momento no hay y no son legales de cultivar en España, pero bueno, por mutagénesis pues puede haber girasoles que tengan menor contenido en cera. Lo que pasa que no sé si están en el mercado, la verdad. Vale, y otra pregunta es, ¿para qué se utilizan las ceras? Pues en muchas industrias, como he comentado antes, sobre todo se utilizan mucho en la industria cosmética, ya que tienen unas propiedades hidratantes y de resistencia, y son, bueno, sí, seguramente si tenéis alguna crema por casa habréis visto que tiene cera de jojoba, de yoyoba, que es una planta que sintetiza muchas ceras en su aceite. Pues, por ejemplo, también en industria alimentaria, y que eso no lo he comentado, se pueden utilizar como recubrimiento para frutas y verduras, para mejorarle esa resistencia a la humedad, para que no pierdan tanta humedad, no se oxiden y la fruta tenga una vida útil mayor. Pero tienen muchos usos. Gracias. Gracias. ¿Noé? ¿Tienes alguna? Pues gracias por tu presentación. Muchas gracias a vosotros. Y mucho ánimo para continuar. Gracias.